bienvenidos al avance del capítulo 62 de la telenovela F en nombre del amor. Después de que Zule le confesó a Ali que lo único que deseaba era tener una familia de verdad, la actitud de Ali cambió por completo. Como respuesta a todo lo que ella acababa de decirle, se acercó y le dio un beso. Para los dos ese momento parecía representar un nuevo comienzo, como si poco a poco pudieran dejar atrás todo lo que había pasado entre ellos y tratar de construir un nuevo hogar. Zule no pudo contener la felicidad que estaba sintiendo y comenzó a llorar al pensar que después de tanto tiempo esperando una muestra de cariño por parte de Ali, las cosas podían empezar a mejorar. Para ella ese pequeño gesto significaba mucho más que un simple beso, porque le hacía creer que su familia todavía tenía una oportunidad y que quizás todo empezaría a cambiar de ahora en adelante. Mientras todo eso sucedía entre Ali y Zule, Hassan estaba en su casa completamente dormido sobre el sofá. Acha se acercó con cuidado para tratar de acomodarle la cabeza mientras seguía descansando. Sin embargo, Hassan, todavía medio dormido, reaccionó por instinto. Levantó un poco la cabeza y terminó apoyándola sobre las piernas de Acha. Ella no dijo nada y simplemente comenzó a acariciarle la cabeza con tranquilidad para ayudarlo a que volviera a quedarse dormido. Al día siguiente, mientras Acha estaba preparando el desayuno para Hassan, él comenzó a hablar con ella y le preguntó si algún día F podría dormir en la habitación con ellos, ya que el niño siempre dormía junto a Acha. Entonces Acha le respondió que eso podía pasar cuando ellos se casaran. Después de decirle eso, le preguntó directamente cuándo pensaba proponerle matrimonio. Hassan respondió que no quería hacerlo porque la última vez que se lo había propuesto todo había terminado muy mal. Al escuchar esa respuesta, Acha sonrió y entre bromas le dijo que entonces sería ella quien le pediría matrimonio. Ese comentario hizo que los dos terminaran riéndose juntos y compartieran un momento agradable. Sin embargo, esa conversación fue interrumpida cuando Acha recibió una llamada de Zule. Durante la llamada, Zule le pidió que por favor aceptara una invitación para salir a la tradicional fiesta de la pizza y que también fuera a la casa para compartir con todos. Después de recibir la invitación, Acha y Efe aparecieron en la mansión para compartir con todos. Apenas los vieron, Zule se acercó de inmediato y recibió a Acha con un abrazo de bienvenida, muy contenta de que hubiera aceptado asistir. Así ella también se acercó al pequeño Efe y lo abrazó con mucho cariño, diciéndole que todo estaba bien y que realmente les había hecho mucha falta. Después de eso, Zule volvió a agradecerle a Acha por haber ido y por aceptar la invitación para compartir ese momento con la familia. Sin embargo, enseguida le preguntaron por Hassan. Acha les explicó que él todavía no había aparecido porque se encontraba afuera parqueando el vehículo. Al mismo tiempo, en las afueras de la casa, Hassan aprovechó para acercarse a uno de los escoltas y preguntarle directamente dónde estaba Riza. Él seguía muy pendiente de cualquier información que pudiera acercarlo a ese hombre y por eso quiso averiguar si alguien sabía dónde se encontraba. Sin embargo, el escolta le respondió que no sabía absolutamente nada sobre Riza y que desconocía dónde podía estar en ese momento. Esa respuesta dejó a Hassan todavía con más incertidumbre porque seguía sin tener ninguna pista sobre el paradero de la persona que tanto estaba buscando. Con esa preocupación todavía presente, entró a la casa para reunirse con los demás. Una vez que Hassan apareció, todos comenzaron a compartir alrededor de la mesa mientras comían pizza. El ambiente era el de una reunión familiar donde todos estaban disfrutando juntos de ese momento y compartiendo la comida. Sin embargo, mientras todos conversaban, Hassan aprovechó para preguntarle directamente a Ali si Riza seguía en la mansión o si ya lo había echado de la casa. Ali le respondió que sí, que lo había sacado de allí y que ya no sabía dónde estaba. Aún así, Hassan no dejó de pensar en Riza y continuó intentando conseguir cualquier información que pudiera ayudarlo a encontrarlo. En medio de esa conversación apareció Efe y se dirigió a Ali para decirle que le gustaría jugar con su carro. Antes de que Ali respondiera, Hassan intervino y dijo que no, porque estaba haciendo mucho frío. Esa situación hizo que el ambiente se volviera un poco incómodo, ya que Efe seguía viendo a Ali como una figura paterna. La tensión aumentó todavía más cuando Hassan vio una nota que estaba al lado del lugar donde él se encontraba sentado. La tomó de inmediato y comenzó a leerla, quedando completamente impresionado por lo que veía. Así, ya al notar su reacción, le preguntó qué era lo que estaba leyendo. Fue entonces cuando descubrieron que aquella nota había sido dejada por Riza. Hassan comenzó a observar cuidadosamente la escritura y recordó el papel antiguo que había encontrado detrás del cuadro que su padre le había regalado. Sacó ese papel viejo y comparó ambos escritos. Al hacerlo comprobó que las dos notas tenían exactamente la misma letra. En ese instante comprendió que Riza era quien había amenazado a su padre antes de que muriera y también llegó a la conclusión de que él había sido quien lo mató. Esa revelación
dejó completamente sorprendido a todos los presentes. Hassan dijo que Riza había amenazado a su padre antes de su muerte. Después de escuchar esas palabras, Asiye permaneció completamente callada, sin saber qué responder. En el rostro de Hassan era evidente el enorme estrés y el profundo enojo que sentía por todo lo que acababa de descubrir. A las afueras de la mansión, Efe estaba entretenido jugando con su vehículo y lo manejaba mientras permanecía completamente solo. Todo parecía transcurrir con tranquilidad hasta que de un momento a otro apareció Riza. Como Efe era apenas un niño, no reaccionó con miedo ni desconfianza, al contrario, simplemente sonrió al verlo, sin pensar que se trataba de alguien que pudiera representar un peligro para él. Dentro de la mansión, nadie tenía idea de lo que estaba ocurriendo afuera. Todos seguían concentrados hablando sobre Riza y discutían que lo mejor era entregarlo a la policía para que respondiera por todo lo que había hecho. En medio de toda esa discusión, Asiye decidió llamar a una de las sirvientas para pedirle que fuera por Efe y lo llevara a la habitación. Ella pensaba que el niño seguía afuera y quería que regresara de inmediato. Sin embargo, la respuesta que recibió la dejó completamente impactada. La sirvienta le informó que Riza se había llevado a Efe. Apenas escucharon esas palabras, todos quedaron totalmente impresionados y el ambiente cambió por completo. La preocupación apareció de inmediato y el enojo también comenzó a sentirse entre todos los presentes. Hassan fue el primero en reaccionar y dijo que Riza seguramente estaba buscando vengarse porque lo habían echado de la casa. Esa idea hizo que todos se alteraran todavía más. Desde ese momento comenzaron a tratar de conseguir información para averiguar dónde podía estar Riza y hacia dónde se había llevado al niño. Todos estaban completamente estresados, muy preocupados y cada vez más enojados por todo lo que estaba ocurriendo. En medio de toda esa desesperación, Asiye fue rápidamente hasta su habitación. Allí su padre le preguntó qué era lo que estaba pasando y por qué había tanto alboroto. Ella le respondió de inmediato que Riza se había llevado a Efe. Después de decirle eso, no permaneció más tiempo allí y volvió a salir rápidamente porque quería averiguar dónde podía encontrar a Riza. Efe ya iba dentro del vehículo junto a Riza. Durante el recorrido, Riza trató de tranquilizar al niño y le dijo que no se preocupara porque lo iba a llevar a conocer a su otro abuelo. Al escuchar esas palabras, Efe quedó todavía más confundido, ya que no entendía lo que Riza le estaba diciendo ni comprendía por qué estaba ocurriendo todo aquello. Todos fueron hasta el cementerio con la esperanza de encontrar a Riza y Efe, porque pensaban que tal vez podían estar en ese lugar. Apenas llegaron, comenzaron a buscarlos por todas partes, caminaban de un lado a otro mientras los llamaban una y otra vez, pero no conseguían verlos por ningún lado. La preocupación aumentaba cada vez más porque seguían buscándolo y gritando sus nombres, pero no obtenían ninguna respuesta. Sin embargo, Riza y Efe sí estaban allí. Riza había llevado al niño hasta la tumba de su abuelo, el padre de Hassan. Una vez frente a la tumba, Riza le explicó que allí descansaba su abuelo y le dijo que nunca debió olvidarlo. Efe, tratando de entender lo que estaba ocurriendo, le preguntó si ese era el padre de Hassan. Riza le respondió que sí y le confirmó que ese era el lugar. El niño permanecía completamente atento a todo lo que Riza le estaba diciendo, sin imaginar que él ya tenía algo preparado y que estaba pensando en hacerle algo. Ali seguía recorriendo el cementerio sin dejar de gritar el nombre de Efe con la esperanza de encontrarlo cuanto antes. Después de seguir buscándolo, por fin lograron dar con ellos. En ese momento Hassan vio a Efe que estaba junto a Riza. Apenas el niño lo vio, salió corriendo directamente hacia él para abrazarlo con todas sus fuerzas. Hassan también lo abrazó de inmediato y Efe, que estaba muy asustado por primera vez, llamó padre a Hassan. Poco después apareció Acha y también abrazó al niño. Sin embargo, Hassan le pidió que se marchara. Acha respondió que no pensaba irse. Hassan volvió a insistirle para que se fuera, pero ella siguió negándose porque no quería dejarlo solo. Aún así, Hassan ya estaba completamente decidido a enfrentarse a Riza y hacerle daño. En medio de esa tensión, Riza le dijo a Hassan que si tanto había buscado la tumba de su padre, allí la tenía delante. Al escuchar esas palabras, Hassan quedó completamente paralizado y no supo qué responder. Entonces Riza continuó hablándole y le dijo que él mismo había obligado a terminar esa tumba y que allí estaba enterrado su padre. Cada palabra que salía de la boca de Riza hacía que el odio creciera aún más dentro de Hassan. Después de eso, Hassan le preguntó por qué había escrito en la lápida que su padre había muerto por subordinado. Le dijo que durante todo ese tiempo lo único que había querido era saber dónde estaba realmente su padre. Sin embargo, Riza comenzó a contar otra parte de la historia.
y le dijo que había sorprendido al padre de Hassan junto a Sille cuando estaban solos en el bosque. También afirmó que Sille había presenciado la muerte de Ali Demir. No conforme con eso, siguió llenándole la cabeza de ideas a Hassan y le aseguró que el verdadero responsable de todo era también el padre de Asille, diciendo que él había sido la mente maestra detrás de todo lo ocurrido. Incluso le dijo que si realmente quería defenderse y hacer justicia, debía matar a ese hombre. Después de decir todo eso, Riza tomó un arma y se la entregó a Hassan. Le dijo que si realmente quería hacerlo, allí tenía el arma para matarlo. Hassan observó el arma y le respondió que si Riza de verdad quisiera que lo matara, jamás le habría entregado un arma con tanta facilidad. Entonces Riza comenzó a provocarlo todavía más. Le dijo que era un débil, que no era capaz de vengar la muerte de su padre y que nunca haría nada de lo que tanto decía. Mientras escuchaba todas esas provocaciones, Hassan recordó el momento exacto en que Efe lo llamó padre por primera vez. Ese recuerdo apareció de inmediato en su mente y en lugar de reaccionar con más rabia comenzó a sonreír. Al ver esa reacción, Riza le dijo que entonces sería él quien acabaría con su vida. Justo cuando Riza estaba a punto de dispararle, ocurrió algo completamente inesperado. Hassan se dio cuenta de que quien había disparado era Asille. En ese instante Riza cayó herido al suelo y Hassan quedó totalmente sorprendido por lo que acababa de pasar. A pesar de estar herido, Riza comenzó a reírse y le dijo a Asille que durante todos esos años había estado llorando frente a una tumba llena de piedras. Asille, completamente decidida, le respondió que él merecía lo peor y que ya había llegado la hora de morir. Cuando estaba a punto de quitarle la vida definitivamente, Ali apareció y le pidió que no disparara. Le dijo que solo le quedaban 3 meses de vida. Todos los presentes quedaron completamente confundidos porque no entendían lo que Ali estaba diciendo ni por qué mencionaba esos 3 meses. En medio de toda esa confusión ocurrió algo que dejó a todos completamente sorprendidos. Ali miró a Hassan y por primera vez lo llamó hermano. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. Sin embargo, Riza volvió a intervenir y le dijo que Hassan era el hijo bastardo de Asille. Aún así, Asille respondió que 3 meses eran demasiado tiempo para alguien como Riza y que él merecía morir en ese mismo instante. Después de decir esas palabras, Asille volvió a dispararle y con ese segundo disparo prácticamente terminó de acabar con la vida de Riza de una vez por todas. Asille rompió a llorar mientras todo lo que había ocurrido seguía pasando por su mente. Al verla así, Hassan se acercó y trató de darle tranquilidad. Le dijo que ya no debía preocuparse porque por fin todo había terminado, que todo lo malo había quedado atrás y que ahora solo esperaba que comenzaran tiempos mejores para todos. Sin embargo, Asille seguía llorando porque no dejaba de pensar en todo lo que había hecho para intentar que Ali Demir no muriera. Ese sentimiento seguía muy presente en ella y no podía dejar de recordarlo. Poco después apareció Ali, quien también se acercó y abrazó tanto a Hassan como a su madre. Ese momento marcó el final de tantos años de odio entre los dos hermanos. Todo aquello que durante tanto tiempo los había mantenido separados parecía llegar a su fin y por primera vez tenían la posibilidad de empezar una nueva etapa en la que la felicidad pudiera ocupar el lugar que antes había tenido el dolor. Sin embargo, no todo podía convertirse en felicidad tan fácilmente. Mientras ellos estaban viviendo ese momento, el padre de Asille apareció en el taller que había pertenecido a Ali Demir. Allí encontró a los jóvenes a quienes Hassan les había permitido quedarse en ese lugar, y sin pensarlo 2 veces les ordenó que se marcharan de inmediato y que se fueran de allí. Después de que los muchachos salieron, el abuelo se quedó observando el cuadro que estaba en ese lugar. Mientras lo miraba, dijo que ya era hora de terminar con todo de una vez por todas. En ese momento tomó una cuerda y comenzó a buscar la manera de ahorcarse, convencido de que esa era la única forma de acabar con toda la maldición que había acompañado a la familia durante tanto tiempo. Sin embargo, después volvió un poco en sí y miró la cuerda que ya tenía alrededor del cuello. Confundido se preguntó qué era lo que estaba haciendo. Entonces se quitó la cuerda, pero poco después volvió a perder la cordura porque seguía entrando y saliendo de ese estado de confusión que lo dominaba por momentos. Mientras eso ocurría, comenzó a sentirse cada vez peor. Empezó a caminar lentamente porque un fuerte dolor apareció en su pecho. Sin entender qué le estaba sucediendo, apenas alcanzó a preguntarse qué era lo que estaba sintiendo. El dolor fue aumentando rápidamente y pocos instantes después cayó muerto en ese mismo lugar. Después de tanto tiempo de sufrimiento, la vida comenzó a sonreírles a todos. Ahora estaban felices de poder vivir una etapa completamente distinta, una etapa en la que la familia volvía a estar unida, donde los problemas ya no ocupaban el mismo lugar de antes y donde todos podían compartir con tranquilidad. Ali estaba muy feliz de poder verlos reunidos de esa manera. En ese momento Hassan le entregó un detalle.
Cuando Ali le preguntó qué era, Hassan le explicó que se trataba de una pintura que había pertenecido a su padre. También le contó que habían vendido el local y que todo el dinero obtenido había sido donado para ayudar a personas necesitadas. Después de escuchar eso, Ali le preguntó a Hassan si todavía no había abierto el sobre que tenía. Hassan respondió que no, y los dos terminaron riéndose. Todos seguían compartiendo juntos con mucha alegría. Zule también estaba completamente feliz y disfrutaba ese momento junto a toda la familia. Todos sonreían y compartían como si por fin hubieran encontrado una tranquilidad que durante tantos años les había sido imposible alcanzar. A pesar de esa felicidad, había alguien que no podía estar con ellos. Asille permanecía en la cárcel después de haber matado a Risa. Allí conservaba la fotografía de toda su familia, esa misma familia por la que había luchado durante tanto tiempo para verla unida. Aunque ahora estaba privada de su libertad, seguía mirando esa fotografía porque representaba todo aquello por lo que había peleado durante años. Sabía que el precio que había pagado había sido muy alto ya que terminó en la cárcel, pero también veía que gracias a todo lo ocurrido su familia estaba unida y feliz. Para ella ese resultado había valido la pena, aunque hubiera tenido que perder su propia libertad para conseguir que todos los demás pudieran vivir en paz. En la casa de Ali, Aisha y Hassan estaban celebrando su matrimonio. Todos los que estaban presentes se sentían muy felices al ver que después de todo lo que habían tenido que vivir por fin podían comenzar una nueva etapa juntos. Era un momento muy importante para ellos y también para toda la familia porque significaba el inicio de una vida completamente diferente. Aisha estaba completamente feliz por todo lo que estaba ocurriendo y disfrutaba cada instante de ese momento tan esperado. Tanto ella como Hassan comenzaron a firmar los documentos correspondientes y lo hicieron con una enorme alegría, conscientes de todo el camino que habían recorrido para llegar hasta allí. Después de que terminaron de firmar, el juez anunció que desde ese momento ya eran marido y mujer. Apenas escucharon esas palabras, todos comenzaron a aplaudir con mucha emoción y la felicidad se hizo evidente entre todos los presentes, que no dejaban de celebrar que estuvieran unidos como siempre habían deseado. Después de ese momento tan especial, Ali se acercó a Hassan y le entregó un regalo. Mientras se lo daba, le explicó que en realidad aquel detalle también era un regalo de Asille. Hassan tomó el sobre y al abrirlo descubrió que se trataba de unas escrituras. La sorpresa fue inmediata y todos quedaron completamente impresionados al ver de qué se trataba. Entonces, Ali le explicó que aprovechando ese día tan especial, Asille había decidido regalarle esa mansión. Hassan no podía creer lo que estaba viendo y respondió que aquello no podía ser posible. Sin embargo, Zule intervino y le confirmó que realmente era así. También le explicó que ellos pensaban mudarse para que Hassan, Acha y Efe pudieran vivir tranquilos y felices en esa mansión. Aún así, Hassan siguió sorprendido y dijo que no entendía cómo 3 personas podían vivir solas en una mansión tan grande. Incluso comentó que esa casa era demasiado grande para ellos. En ese momento, Acha le dijo que no era necesario que nadie se fuera para que todos pudieran quedarse viviendo juntos. Apenas Efe escuchó esa idea, también dijo que sí y pidió que por favor todos vivieran juntos. Después de escuchar al niño, todos comenzaron a reírse y el ambiente volvió a llenarse de alegría. Empezaron a tomarse fotografías y a compartir entre todos. Tenían la sensación de que por fin todo el mal había quedado atrás y que podían vivir tranquilos y felices. Disfrutaban esta nueva etapa en sus vidas como siempre habían esperado hacerlo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.